Robert Bauval, el descubridor de la correlación entre las pirámides y la constelación de Orión, llegó a unas conclusiones y abundó en ese detalle del primer tiempo, de una época remotísima anterior al Egipto faraónico que hoy conocemos, en el que pudo existir una gran civilización de grandes sabios que dejaron esos conocimientos impresos en los monumentos. Quiero que escuchen a Robert Bauval porque nos explica este asunto del primer tiempo. Los egipcios afirman enfáticamente en sus textos que su origen debe situarse en un tiempo muy lejano, en la época de Osiris. Insisten en ello, pero nuestro problema es que no hemos encontrado lo que podríamos considerar evidencias que prueben esa teoría. Lo que yo argumento es que las pruebas están ahí. Las pirámides están ahí. Hablan de ese periodo. Para mí es suficiente para impulsar nuevas investigaciones más profundas en busca de esas pruebas. El primer tiempo, ese Zep-Tepi del que hablan los textos antiguos, puede situarse en torno al 10.500 a.C. A Robert Bauval le preguntamos si era posible que las pirámides hubieran sido construidas en esa época y que el resto de pirámides de Egipto fueran imitaciones de esa pirámide de la que, es imposible imitarla con los conocimientos actuales. También nos lo cuenta. Esa es la pregunta del millón. Es la pregunta que ha dividido la opinión del mundo académico. Si hay una conexión entre los monumentos de Giza y la época del 10.500 a.C., entonces habrá que enfocar la historia desde otro punto de vista diferente al actual para explicar cómo estos monumentos están conectados con esa época y qué sucedió. Ahora bien, quiero dejar claro que mi teoría astronómica no confirma en ningún caso que las pirámides fueron construidas en el 10.500 antes de Cristo. Lo que sugiere mi teoría es que existe una conexión entre esa fecha y las pirámides. ¿Cuál es la lógica de todo esto? Los antiguos egipcios hablaban de la primera época, en la que el dios Osiris bajó a la tierra desde el cielo y estableció la civilización. Los egipcios consideraban ese momento como el principio de su civilización. Sabemos que el dios Osiris estaba identificado con la constelación de Orión. También sabemos, conforme a mi teoría, que hay una imagen de esta constelación en la Tierra, donde están ubicadas las pirámides. ¿Podemos entonces usar esto para conocer la fecha exacta de la primera época? Si Osiris se presentó en ese primer tiempo y Osiris se identifica con Orión, ¿podríamos utilizar la posición de las estrellas para realizar la datación? Sí, porque su posición cambia muy lentamente en el cielo. Ese es el gran descubrimiento de los antiguos egipcios, descubrir que las estrellas cambiaban de posición en el cielo, que se movían a razón de 1 grado cada 72 años, y ese es el gran descubrimiento de Robert Bauval. Robert Bauval se dio cuenta de que la posición de las 3 estrellas de la constelación de Orión casaba perfectamente con las 3 pirámides sobre el horizonte sur de la meseta de Giza en el 10.500 a.C., que en esa época la Vía Láctea coincidía con el punto donde se perdía el Nilo en el horizonte. Era como si la meseta de Giza fuera un espejo de lo que había en los cielos. En la Esfinge de Giza, que fue estudiado hace algunos años por geólogos que se dieron cuenta de una circunstancia muy atípica. Fíjense bien, la cabeza tiene un grado de erosión medio, pero lo que está muy erosionado es el cuerpo de la Esfinge. Si sabemos que desde la antigüedad la Esfinge estaba cubierta hasta el cuello y que, debía haber sido erosionada por viento, ¿por qué la cabeza está menos erosionada que el cuerpo? Algunos han pensado que la erosión de la Esfinge, y especialmente de la cubeta donde está la Esfinge, fue una erosión provocada por agua, por lluvia. Robert Schoch, geólogo de la Universidad de Boston, ha sido el que ha investigado más profundamente este asunto. ¿A qué época tenemos que remitirnos para que lloviera tanto en la meseta de Giza?
Pues según Robert Schoch y otros geólogos, hacia el 5000, 7000 antes de Cristo, y esto es una fecha que retrasa lo que es la construcción de la Esfinge, pero no retrasa en absoluto lo que es la historia de la época faraónica. Es decir, Robert Schoch lo que afirma es que posiblemente en época faraónica, a lo largo de la cuarta dinastía, Kefren lo que hiciera era reutilizar una especie de tótem construido por un pueblo prefaraónico que vivía en el Valle del Nilo en aquella época, y que no es una invención ni nada absurdo, ya que, por ejemplo, tótem con cabeza de león, quizá, como vemos en estas reconstrucciones. Y que luego en la cuarta dinastía se retocó y adquirió los rasgos físicos bien de Kefren o de Keops, según Stadelman, etcétera, ¿no? Pero como digo, si nos retrasamos tanto en el tiempo, lo que es la historia de Egipto, encontramos, por ejemplo, en Playa Napta, hace unos años se han encontrado una serie de yacimientos arqueológicos que nos dan a entender que efectivamente los antiguos egipcios tenían unas nociones astronómicas, a los antiguos prefaraónicos egipcios, nociones astronómicas muy grandes, es decir, había una cultura relativamente avanzada para ese periodo. Fernando Jiménez del Oso, hablamos 9000, 7000 antes de Cristo. Eso coincide un poco con lo que nos decía Platón de la Atlántida. Francisco decía con razón que Manetón no era muy de fiar. Al fin y al cabo, pues escribió esa egiptiaca en la época ptolomeica, y otro pues el papiro de Turín. La piedra de Palermo y el papiro de Turín. Ahí se hace referencia, y no tiene nada que ver con Manetón, son más antiguos. No, esos son documentos auténticos. Claro, tinitas. Y en ellos se hace referencia que antes de fundarse el habla de las Egipto generaciones como míticas, tal, habla de una dinastía de semidioses, de una de adoradores de Set sería, y otra de los Sensuor, de los amigos. Sí. Es decir, la idea de que previamente a la primera dinastía, que antes de Menes hubo una historia bastante larga. Tal vez la respuesta a esto esté encerrada en el propio monumento que nos ha reunido en torno a esta mesa, en la Gran Pirámide. Quiero que vean unas imágenes que se obtuvieron en marzo de 1993 gracias a un robot pequeñísimo llamado el Upuaut, el abridor de caminos, que se colocó en uno de esos canales supuestos de ventilación. Nunca se han explorado, tienen 20 por 20 centímetros, no cabe nada ahí dentro. Se pensaba que tenía unos pocos metros de profundidad, y el robot, diseñado por Rudolf Gantenbrink, un ingeniero alemán que trabajó para el Instituto Alemán del Cairo en esta expedición, entre comillas, lo metió dentro de ese túnel, y 10 metros, 20 metros, 30 metros, 60 metros en el interior de ese túnel descubrió una portezuela de 20 por 20 centímetros, puesta ahí deliberadamente en la época de construcción de las pirámides. Nadie la había visto desde que se selló el monumento hace como mínimo 4500 años, con dos pomos derretidos de metal, y que daba la sensación de que flanqueaba el paso a algo que había detrás. Hay una muesca en una esquina de esa imagen que permite ver al otro lado de la puerta que hay algo, que hay un hueco. Esto se descubre, como les decía, en marzo de 1993. Desde entonces, hasta hace relativamente poco tiempo, este lugar ha sido el corazón del enigma. Nos hemos quedado con ganas de saber qué hay al otro lado de esa portezuela de 20 por 20 centímetros que hace 10 años descubrió un robot de alta tecnología al final de una galería de más de 60 metros de longitud en el interior de la cámara, el interior de la Gran Pirámide, y que partía de la cámara de la reina de ese monumento. Pues bien, en septiembre de 2002, el 17 de septiembre de 2002, National Geographic Channel construyó este robot y lo presentó a la opinión pública mundial. Costó $250.000. Sus exploradores ya trabajaron en otros robots para explorar la zona cero en Nueva York, por ejemplo, y volvió a recorrer el mismo sendero que hizo el robot de Rudolf Gantenbrink 10 años antes. Lo que pasa es que en esta ocasión el robot tenía un taladro con el que perforaron esa portezuela intacta desde hace 4500 años por lo menos, y hizo ese agujero perfecto. Después colocaron a ese robot un brazo extensible con una antorcha, con luz, para introducirlo en ese agujero y atravesar esa portezuela y asomarse a lo que había al otro lado. Es decir, a 40 centímetros de la primera portezuela vemos una segunda portezuela que flanquea o sigue obstruyendo el paso a quizá una cámara o algo que pueda haber. Está muy agrietada, además. Muy agrietada. Sí. Se sabe más o menos. ¿El espesor se sabe? 40, 60 centímetros, sí, que habrá que perforar, claro, en un momento u otro. Sí, con la complicación de mandar ahí un taladro, ventilarlo para que no se caliente la máquina, etcétera, etcétera. Es una pequeña sala
de 40 centímetros de extensión, que también permite ver una portezuela con una ranura por debajo, es decir, que efectivamente se puede continuar el camino. Pero ¿qué sentido tenía Jean-Paul Beauval esto? Si ningún faraón ni nadie, por supuesto, podía meterse por ahí. Es decir, en el museo en Londres hace 11 años, la gente no sabía qué decir. Y la pregunta, claro, es que si hay una puerta es para o dejar entrar algo o dejar salir algo. Pero no era para salir porque era fija. Y la estupefacción de todo eso es que siempre al lado derecho de la portezuela hay un hueco. Es como si alguien te invitara a pasar por ahí y ver lo que hay del otro lado. Pero han elegido de perforar la primera. Si tú vas a la primera imagen, verás que hay a la derecha un pequeño hueco donde parece que es una invitación. Es una idea mía particular y creo que la perforación no estaba planeada con esta gente. Quiere decir que hay otro sistema. Bueno, primero tenemos que hablar del túnel, como tú lo hablas de aireación. Este túnel está inclinado. Es decir, que cualquier arquitecto te dirá que cortar un túnel a través de unas losas horizontales es un problema técnico muy grave. Quiere decir que como vas levantando la pirámide hay que haciendo el túnel. Seguramente tenía una razón muy específica, francamente no lo sé. Y creo que nadie lo sabe, de momento. Bueno, se me acaba el programa y ni siquiera terminamos con el material que traje sobre la Gran Pirámide. Pero continuaremos el programa siguiente, donde también hablaré de la Esfinge. Les agradezco que me hayan acompañado y los saludo hasta el próximo sábado. Muchas gracias.